Existe un planeta que devora la luz de su propia estrella. No la bloquea, no la dispersa, la absorbe casi completa, convirtiéndose en el objeto más oscuro conocido que orbita una estrella en todo el universo observable. La NASA lo encontró con el telescopio Kepler y lo que midieron dejó a los astrónomos sin una explicación satisfactoria. Lo más perturbador no es que sea negro, es que no debería poder serlo tanto. Y aún así, ahí está, refleja menos del 1% de la luz que recibe. Para entender lo que eso significa, el carbón más puro que puedas imaginar refleja entre 2 y 4% de la luz. La pintura acrílica negra más oscura refleja más del 3%. Este planeta refleja menos que cualquier material que jamás hayamos fabricado o encontrado en la Tierra, y encima tiene una temperatura superficial que supera los 1800 grados centígrados. Un infierno negro, un sol que irradia su energía hacia un abismo que no devuelve nada. Pero algo no cuadra. Los Júpiteres calientes, planetas gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de sus estrellas, deberían tener algo de reflectividad. Deberían tener nubes de algún tipo, incluso tenues, que devuelvan algo de luz hacia el espacio. Todos los modelos atmosféricos que los astrónomos construyeron para este tipo de planetas predicen cierta reflectividad mínima. 3.2b no cumple ninguna de esas predicciones. ¿Qué sustancia, qué proceso físico puede hacer que un planeta entero absorba luz con esa eficiencia? Imagina que estás en una nave avanzada acercándote a 3.2b después de un trayecto imposible. Lo primero que buscas por la ventana es el planeta. Sabes por las coordenadas que debería estar ahí, frente a su estrella. Pero lo que ves es una ausencia. Un óvalo oscuro que recorta el brillo estelar como si alguien hubiera cortado un agujero en el cosmos. Luego, al ajustar los sensores infrarrojos, aparece un brillo rojizo tenue, el calor interno de algo que existe pero se niega a ser visto. Y entonces los instrumentos empiezan a sonar. La radiación estelar a esta distancia del astro supera todo lo que los escudos fueron diseñados para resistir de forma indefinida. A 750 años luz de distancia. La luz que vemos de ese sistema hoy salió de ahí cuando en Europa se construían las primeras catedrales góticas. Lo que observamos no es el presente de ese planeta. Es un mensaje de 750 años atrás, llegando ahora diciéndonos que allí existe algo que no debería poder existir de esa manera. Y lo que vamos a entender sobre por qué nunca podremos llegar cambia la forma en que pensamos sobre los límites reales de la exploración humana. El telescopio Kepler de la NASA fue lanzado en 2009 con una misión clara: buscar planetas del tamaño de la Tierra en las zonas habitables de sus estrellas. Era un instrumento de una sensibilidad sin precedentes, capaz de detectar la tenue disminución de luz que ocurre cuando un planeta pasa frente a su estrella. Ese método se llama tránsito, y con él, Kepler revolucionó la astronomía planetaria en unos pocos años, descubriendo miles de exoplanetas y cambiando permanentemente la comprensión de cuántos mundos existen en la galaxia. Pero Kepler no solo detectaba planetas cuando cruzaban frente a sus estrellas. También medía la luz reflejada por el lado diurno del planeta cuando se alejaba de nosotros, y la ausencia de esa luz cuando el planeta quedaba detrás de la estrella durante el llamado eclipse secundario. La diferencia entre esas dos mediciones permite calcular cuánta luz refleja el planeta. Y cuando los astrónomos del Centro Harvard-Smithsonian, liderados por David Kipping y David Spiegel, aplicaron ese análisis a 3.2b en 2011, los números no cuadraban con ningún modelo. 3.2b había sido descubierto en 2006 por el Proyecto 3, una red de telescopios terrestres diseñada para detectar tránsitos planetarios. Los datos iniciales mostraban un gigante gaseoso del tamaño de Júpiter orbitando su estrella a una velocidad vertiginosa, completando una vuelta entera cada 2 días y 47 horas. La estrella, catalogada como GSC 0354902811 en la constelación de Draco, es similar a nuestro Sol en masa y temperatura.
El planeta orbita tan cerca de ella que la distancia entre ambos es menos de 1/20 parte de la distancia entre la Tierra y el Sol. Cuando Kepler analizó la curva de luz del sistema con su precisión sin precedentes, el resultado fue tan inesperado que los investigadores lo verificaron múltiples veces antes de publicarlo. El albedo geométrico de 32b era de aproximadamente 0,04%, no el 4% que muchos exoplanetas muestran. El 0,04%, un número tan cercano a cero que los científicos de la NASA describieron al planeta públicamente como más oscuro que el carbón, más negro que la pintura acrílica negra más oscura, el planeta más oscuro conocido. Los científicos están aterrados de ese número no porque sea peligroso, sino porque no encaja en los modelos. Un gigante gaseoso a esas temperaturas debería tener, según los modelos atmosféricos estándar, una reflectividad muy baja porque el calor impide la formación de las nubes de amoníaco que hacen brillar a Júpiter. Pero incluso con las sustancias más absorbentes conocidas en atmósferas planetarias, el sodio vaporizado y el potasio vaporizado que existen en las capas superiores de los Júpiteres calientes, los modelos predicen un albedo de entre 1 y 4%. No el 0,04 que Kepler midió. Algo no cuadra en la atmósfera de 32b. Y la respuesta honesta que los astrónomos dan cuando se les pregunta qué causa esa oscuridad extrema es que no lo saben con certeza. Probablemente sea una combinación de sodio y potasio vaporizados con otros compuestos que los instrumentos actuales no logran identificar directamente desde 750 años luz de distancia. Pero la combinación exacta, las proporciones precisas, el mecanismo específico que produce esa absorción tan extrema, sigue siendo un problema abierto. Ahí es donde todo se vuelve más oscuro. Porque 32b no solo es el planeta más oscuro conocido, es también uno de los planetas más imposibles de visitar. La primera capa de imposibilidad es la distancia. 750 años luz equivalen a aproximadamente 7.000 billones de kilómetros. Con la tecnología de propulsión más rápida que existe actualmente, la sonda New Horizons viajando a unos 58.000 kilómetros por hora, llegar a 32b tomaría aproximadamente 13 millones de años. No es una cifra hiperbólica, es el resultado de una división simple que cualquier calculadora produce en un segundo. Para reducir ese tiempo a algo que quepa en una vida humana, necesitarías viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. A la 10ª parte de esa velocidad, el viaje tomaría 7.500 años. A la mitad, 1.500 años. Solo viajando al 99% de la velocidad de la luz, el trayecto quedaría en unos 106 años. Aunque la dilatación temporal haría que para la tripulación transcurrieran muchos menos años. Pero alcanzar esas velocidades requiere energías que no existe ninguna tecnología conocida que pueda proporcionar. Pero incluso si imaginamos una nave capaz de viajar a esas velocidades, el segundo nivel de imposibilidad espera al llegar. 32b orbita su estrella a solo 0,0356 unidades astronómicas de distancia. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. 32b está 28 veces más cerca de su estrella que nosotros del Sol. A esa distancia, la intensidad de la radiación estelar que recibe el planeta es aproximadamente 800 veces mayor que la que recibe la Tierra. 800 veces más rayos ultravioleta, 800 veces más partículas cargadas del viento estelar, 800 veces más radiación de todo el espectro que quemaría cualquier material que conozcamos en cuestión de horas o días. La temperatura de la atmósfera superior de 32b supera los 1800 grados centígrados. Para contextualizar esa cifra, el punto de fusión del hierro es de 1538 grados centígrados. Eso significa que si acercáramos una estructura de acero a la atmósfera superior de ese planeta, el metal comenzaría a fundirse antes de llegar. Los materiales más resistentes al calor que hemos desarrollado para aplicaciones aeroespaciales, como las cerámicas de carburo o de silicio,
tienen límites operativos de alrededor de 1700 grados. La atmósfera de 32b los supera. Imagina descender en una sonda hacia esa atmósfera. La presión aumenta mientras la temperatura ya superó el punto de fusión del hierro hace varios kilómetros. Los sensores externos dejan de funcionar uno a uno porque sus componentes electrónicos no fueron diseñados para esas condiciones. El casco exterior de la sonda comienza a deformarse visiblemente en los monitores internos y afuera, en la oscuridad absoluta, no hay nada que ver. No hay paisaje, no hay horizonte, solo niebla de gas ardiente que absorbe cada fotón que llega desde arriba y cada fotón que intentarías usar para iluminar el camino hacia abajo. Pero la situación se pone peor, porque hay algo en la naturaleza de ese planeta que va más allá de la hostilidad física y toca algo más fundamental sobre lo que significa que explorar un lugar. Los planetas, incluso los más hostiles que hemos estudiado, tienen algo que ofrecen a los instrumentos: luz reflejada, emisiones de diferentes longitudes de onda, variaciones en su brillo que cuentan historias sobre sus atmósferas y superficies. Venus brilla con la luz del Sol, reflejada en sus nubes de ácido sulfúrico. Júpiter muestra bandas y manchas en sus imágenes porque su atmósfera refleja suficiente luz para ser fotografiada en detalle. Incluso Neptuno, a 4.500 millones de kilómetros, devuelve suficiente luz para que el Hubble capture su color azul y sus tormentas. 32b devuelve casi nada. El James Webb Space Telescope, que puede detectar la luz infrarroja de galaxias a miles de millones de años luz, ha sido usado para estudiar atmósferas de exoplanetas mediante la espectroscopia de tránsito. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, una pequeña fracción de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta y llega hasta los instrumentos del Webb con la firma química de lo que encontró en ese camino. Esta técnica ha permitido detectar vapor de agua, dióxido de carbono y metano en atmósferas de planetas a cientos de años luz, pero 32b plantea un problema específico para esa técnica. Su atmósfera absorbe la luz de una manera tan eficiente que la señal que llega a través de ella es extremadamente débil. Los datos que los instrumentos obtienen son consistentes con la presencia de sodio y potasio vaporizados, pero la resolución que necesitaríamos para caracterizar completamente lo que causa esa oscuridad extrema requeriría más tiempo de observación del que los programas actuales pueden dedicar a un solo objetivo. El planeta se resiste a revelar sus secretos, no solo porque está lejos, sino porque su naturaleza misma hace que estudiarlo desde aquí sea extraordinariamente difícil. Los astrónomos que trabajan con datos del Webb y del Hubble sobre 32b describen esa dificultad con la misma frustración tranquila de quien sabe que el problema tiene solución, pero que la solución está más allá de los instrumentos disponibles en este momento. No es imposibilidad absoluta. Es un límite temporal que los próximos telescopios podrían superar parcialmente. Pero incluso con telescopios más potentes, nunca sabremos con la certeza que da el contacto directo qué hace exactamente a ese planeta tan negro. Y ahí es donde nace la verdadera incomodidad, porque hay una paradoja en 32b que ningún dato de reflectividad captura completamente. Y es esta: ese planeta existe en el sistema más inaccesible que podemos imaginar, y sin embargo lo vemos, no con nuestros ojos, no con luz visible. Lo detectamos por la perturbación que produce en la luz de su estrella cuando pasa frente a ella. Lo medimos por la caída infinitesimal en el brillo estelar, que dura apenas 2 horas cada 2 días y medio. Lo conocemos por lo que le hace a la luz de otro objeto, no por la luz que emite o refleja él mismo. Ese método de conocimiento, detectar algo por su efecto en lo que lo rodea, más que por lo que irradia directamente, es en cierto sentido una metáfora de cómo llegamos a conocer muchas de las cosas más fundamentales del universo. Los agujeros negros fueron descubiertos porque deformaban las trayectorias de estrellas cercanas. La materia oscura fue detectada porque curva la luz de galaxias distantes.
La energía oscura se infirió porque el universo se expande con una aceleración que ninguna materia visible puede explicar. 3.2b es, en esa tradición, un planeta que nos enseña a mirar de una manera diferente, a buscar la presencia de algo en la ausencia que produce, a entender que el cosmos no siempre nos muestra lo que existe directamente. A veces nos muestra solo el contorno de un vacío, el perfil de una sombra, el bamboleo de algo que conocemos solo porque existe. Quizás el punto no sea llegar a 3.2b. Quizás lo que ese planeta negro nos ofrece no es un destino sino una lección sobre los límites de lo que llamamos ver y conocer. Durante toda la historia humana, conocer algo ha significado en gran parte poder observarlo directamente. Las primeras cartografías se hicieron caminando el terreno. Los primeros mapas del cielo se dibujaron mirando las estrellas a simple vista. La ciencia moderna extendió esa observación directa con instrumentos cada vez más poderosos, pero siempre con la idea de que el conocimiento fluye de la luz que llega hasta nosotros desde lo que queremos entender. 3.2b nos dice que hay límites a ese flujo, que hay objetos en el cosmos que existen, pero que se niegan a compartir luz, que solo se revelan por sus efectos en el tejido de señales que los rodea, y que aún así, esos objetos pueden ser conocidos, medidos, caracterizados y comprendidos con la precisión suficiente para que en una sala de investigación a 750 años luz de distancia, un grupo de seres humanos pueda escribir el número 0,04% en un papel y saber que ese número describe la reflectividad de un mundo que nunca verán directamente. Las mismas leyes físicas que hacen a 3.2b tan extremadamente oscuro son las que permiten que existan planetas con atmósferas reflectantes, con nubes de agua, con superficies que devuelven la luz de sus estrellas de maneras que podemos detectar y analizar. La oscuridad de 3.2b no es una excepción a las leyes del universo. Es una expresión extrema de esas leyes bajo condiciones específicas. Las mismas leyes, aplicadas de otra manera, producen la luz de nuestra atmósfera, la reflexión de los océanos, el brillo de las nubes que vemos desde los aviones. Somos como personas que miran a través de una ventana de noche y ven en el reflejo del vidrio, no el paisaje exterior, sino su propia imagen. 3.2b es esa ventana que no devuelve reflejo, que nos obliga a saber que algo está ahí, no porque lo veamos, sino porque la ventana no nos devuelve nada. Y en esa ausencia de reflejo, aprendemos algo sobre nosotros mismos, que somos la especie que mira ventanas oscuras y de todas formas intenta entender qué hay al otro lado. Nuestra mente llegó a 3.2b. Construyó un telescopio espacial capaz de medir una disminución de brillo estelar de unas pocas partes por millón durante 2 horas cada 2 días y medio. Analizó esa señal con suficiente precisión para calcular que el planeta refleja 0,04% de la luz que recibe. Publicó ese número y lo compartió con el resto de la humanidad. Y ese número, ese 0,04%, es más que un dato de reflectividad. Es la prueba de que podemos conocer lugares que se niegan a ser vistos, que podemos medir objetos que absorben la mirada, que podemos describir con precisión lo que se esconde en la oscuridad más completa que el cosmos ha producido en nuestro vecindario observable. Y en un universo donde los mundos más oscuros se niegan a devolver la luz y donde los más lejanos existen solo como señales débiles en instrumentos extraordinariamente sensibles, el simple hecho de que podamos mirar hacia la oscuridad más absoluta y extraer de ella un número que la describe, ya es algo que no debería darse por descontado. Si eres de las personas que sienten que las preguntas que el universo no responde fácilmente son exactamente las que más vale la pena hacer, este canal es para ti.